Lo más conocido y popular es la simbología de la energía, de la magia, de la alquimia, de esa ciencia de la luz ascendente. Pero poco o nada se habla de los símbolos de la transformación del ego en la mente. Poco o nada se conoce de las señales del tejido precioso del Dharma en el universo, de esa unión de todos en la misma energía. El tema es los signos iniciáticos del ego y del Dharma. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Estamos acostumbrados a esos símbolos, a ver caduceos, chakras, personas meditando con los puntos de luz iluminados, a ver y escuchar mantras, a todo lo que tiene que ver con la luz. Pero es escaso el tema simbólico, por ejemplo, de esa transformación del ego, que transformando el ego nos lleva a una educación de la mente y con esa educación de la mente desarrollamos el poder mental. De igual forma, desconocemos los símbolos y los signos de la red, de ese tejido, de esa retícula, de esa tela, de ese vestido del cosmos. El tema hoy es los signos iniciáticos del ego y el Dharma. Y debemos iniciar haciendo un recuerdo, un examen. Para esa evolución espiritual es necesario que cada uno recorra dos vías: la vía de la ascensión energética y la vía de la mente, la vía de esa educación mental, transformando totalmente el ego. Y cuando transformamos totalmente el ego, ese defecto se convierte en virtud. Por ejemplo, pasar la ira a la paciencia o hacer ese tránsito de la avaricia a la generosidad. De algo que nos hace daño, de algo que es feito, que es impuro, a algo que nos da luz, claridad, y que es una virtud. Sin embargo, en este caminar por esa transformación del ego, tenemos que tener en cuenta que el ego es engañoso. La cosa no es tan simple porque acabo de hablar de la ira, pero esta comienza de pronto con un pequeño fastidio, con una pequeña molestia, con una pequeña indisposición. Entonces, es engañoso. Y de eso se trata todo el budismo. Es espectacular ese conocimiento que vino el señor Buda a enseñarnos. Es él mismo en su posición, en toda su representación, es un concepto hermoso de ese trabajo del ego, de esa serenidad, de ese desapego. Es un gran maestro, el maestro de la vía de la mente. Toda su vida, él mismo está lleno de símbolos. Tiene todos los nombres, tiene más de 1000 nombres. Mire, Buda es una jerarquía. Nosotros lo conocemos como Siddhartha Gautama, pero Siddhartha
es derivado de Shidar, que significa poder. Y Gautama viene de Gotama, que significa iluminación. Entonces, el nombre de él, verdaderamente, si nosotros escarbamos y llevamos un hilo de crónicas y de historias, no se sabe el nombre de él, como lo conocemos, como Buda, como Gautama, como Siddhartha, y 1000 nombres más. Son símbolos precisamente de esa grandeza, de esa transformación mental, de esa vía y de esa labor. Todos esos nombres significan despierto, significan iluminado, significan superior, significan perfecto. Eso por un lado. Por otro lado, ese ascetismo representa el desapego. Esa austeridad también representa el desapego. Porque miren, se ha entendido equivocadamente, y creo que lo mencioné en el video de San Francisco. La pobreza no es no tener. Al contrario, es austeridad, es necesitar poco. Y cuando necesitamos poco, tenemos desapego. Y la mendicidad. El señor Buda cogió de la basura unos retazos de tela, los lavó, los tiñó e hizo el hábito como símbolo de desapego y como símbolo también de que todos esos harapos eran esos egos con los que hay que trabajar. Desapego. Un ser sobrenatural, pero sin discusión. Un ser que encarnó voluntariamente para traernos ese mensaje, para traernos ese camino, que resolvió llevar una vida totalmente cotidiana, normal. Sin embargo, su nacimiento fue muy especial. Cuenta la historia que su mamá soñó con un elefante blanco de varios colmillos y varias trompas, símbolo de una encarnación sagrada. Ese elefante blanco, igual que en ese conocimiento predecesor del budismo, porque recordemos que Buda era hinduista y antes de eso está el conocimiento védico, y tienen la misma simbología, y esas trompas o esos colmillos son símbolo de las distintas dimensiones. Curiosamente, que no es casualidad, Buda nació y se iluminó al lado de un árbol hermosísimo. Ese árbol significa la memoria, pero ese árbol también significa la energía y él la transformación mental. Y de esas raíces salieron unas nagas, como les llaman a esas serpientes de luz que suben. Y esas nagas se enrollaron en el cuerpo de Buda hasta llegar a la cabeza. Y cuando llegaron en la cabeza formaron como una especie de sombrilla para protegerlo. Hasta que pasaran los 49 días de meditación para llegar a la iluminación. Y qué curioso, porque es un símbolo de Shaitasika, es un símbolo de toda esa memoria, de toda esa instrucción, de esa doctrina lindísima que está en Abhidharma, cuyo centro es Shaitasika, con 49 aspectos. Y él meditó durante 49 días. Es una simbología muy linda. Hablamos de los nagas. Esas nagas son serpientes de luz. Estamos hablando que hay serpientes de luz, o digámosle serpientes blancas. Son y determinan o son símbolo de luz ascendente. Punto. Hay serpientes negras, y las serpientes negras son quietud o
energía descendente y señalan el ego y el defecto. Son símbolos, digamos, de la médula hacia abajo, de esa cola de diablito. Pero no es que la cola, que la médula se invierta. No, hablemos de simbología. La energía quieta o la energía hacia abajo es como si tuviéramos esa médula hacia abajo. Y es por eso que la imagen de la Inmaculada aparece pisando una serpiente. Es decir, precisamente quiere decir que han superado la transformación mental, que han superado el ego. Igual pasa con Shakti. En Shakti, ella también pisa esa serpiente y es el símbolo de eso. Lo mismo pasa en esa simbología un poco de Oriente y de Europa, donde está el dragón negativo o la serpiente negra, pero también está esa contraparte, que es ese dragón hermoso, bellísimo, que es el ser, que es la contraparte. Entonces, en esta simbología, el ego es ese diablo, es ese demonio, es ese ángel caído, es ese anticristo. ¿Por qué? Porque cuando la energía sube, cuando la energía asciende, cuando iluminamos los chakras, cuando despertamos, llegamos a la iluminación y al Cristo, que es igual que Buda, una jerarquía, un grado de desarrollo espiritual. Hemos oído también hablar de la gran bestia. ¿Qué es la gran bestia? Miren, así como nosotros tenemos nuestros egos personales, existe el ego de cada uno de nosotros pegaditos en una red que hacen el ego de la humanidad. Entonces, tenemos que entender que el ego de cada uno sumado a los egos de todos, formamos la gran bestia. Y es de no transformación mental, de no trabajo mental, de no educación. Podemos hablar de Mitra, por ejemplo, esa historia persa que él está abriendo las fauces de un toro. Eso habla o es símbolo de ese dominio del ego. La cruz. La cruz son el encuentro de dos fuerzas. Y la cruz, en el encuentro de esas dos fuerzas, también es un cierre. Entonces es una superación. Lo mismo que la estrella de 8 puntas. Y es un simbolismo muy especial. Y hay otros términos dentro de toda la enseñanza, y estamos hablando también de libros sagrados, donde los personajes, y en este caso voy a hablar de nuestro Señor Jesús, que bajó a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Eso es símbolo de trabajo mental, que bajó y se enfrentó a los egos. Y cuando acabamos con los egos y los transformamos en virtud, resucitamos. Esa es la verdadera redención. La crucifixión, por ejemplo, también es un símbolo de eso. Es la cruz, pero con el ser impresionante, en este caso de Jesús. Habla de esa transformación mental. Otra cosa que es importante. Hablamos en otros videos de la espada como símbolo de voluntad. Y lógicamente que la transformación mental requiere de esa voluntad. Entonces, las espadas, los sables, las katanas, las dagas, son símbolo de muerte
del ego. Y quiero contarles una historia muy bonita, compartir con ustedes algo que me pasó a mí ya hace muchos años en Estados Unidos. Yo me encontré en un sitio esta daga. Esa es una daga tibetana llamada purva o kila en sánscrito. Y es una daga muy linda, es un símbolo sagrado de iniciación. Es un símbolo chamánico. Y cuando hablamos de chamanes, estamos hablando de grandes maestros iluminados. Esto no es de una práctica para ahora y hacerla ahora y, ay, yo voy a conseguirme una purva o me voy a conseguir una kila y voy a hacer eso. No, estoy hablando de memoria ancestral. Y ese chamán, ¿qué hacía? Cogía la daga y la enterraba como símbolo de que el ego estaba atrapado, que ahí comenzaba el trabajo de esa otra persona. Y era un ritual, como un exorcismo del ego, y en esa iniciación se juntaban fuerzas para que la otra persona pudiera arrancar y comenzar con mucha fuerza esa transformación. Signos hay muchos. Todos los nudos, los parasoles, las banderas, los peces, todo tiene que ver como símbolos del ego. Símbolos que hay que acabar con el ego, que hay que transformar el ego y junto con la ascensión energética, restaurar, despertar, abrir y tener ese poder mental, además de todas las otras facultades despiertas. Queridos amigos, ocurre algo muy parecido con los símbolos del Dharma. Se diluyó esa memoria y todos esos símbolos se confunden y se malinterpretan. Dharma, tela, tejido, entramado, red. Es una conexión ordenada, es un sistema organizado. En esa definición se entiende ese Dharma con el mismo Tantra Drávida. Es tejido y al mismo tiempo es la tejedora del Dharma. Antiguamente, Tantra y Dharma eran igual. Y voy a poner un ejemplo porque aquí hay 4 cosas importantes, que es el oficio, quien lo hace, el material y el resultado final. Entonces, voy a poner ese ejemplo y hablamos de tejido. ¿Cuál es el oficio? Tejer. ¿Quién lo hace? La tejedora. ¿Cuál es el material? Bueno, en este caso puede ser algodón, puede ser lana mohair, etc. ¿Cuál es el resultado? Puede ser un gorro, una bufanda, un suéter. La red es eso, y hay que entenderlo así, un oficio, quien lo hace, el material y el resultado. Es esa madre cósmica de la naturaleza. Hay unos dibujos y unas pinturas preciosas, donde hay una mujer bordando el cosmos, bordando el vestido de Dios o bordando la madre naturaleza, los campos, los animalitos, todo.
con 3 materiales: tiempo, espacio y dimensiones, porque hasta allá penetra ese Dharma y esa red. Y es una definición absolutamente perfecta, donde se entrelaza todo con todo lo viviente en el universo, con todo. Estamos hablando, bueno, más allá de viviente, de rocas, de estrellas, de suelo, de gas, de naturaleza, de animales, de seres humanos, de seres extraterrestres, de otras biosferas, de otras naturalezas, de otros mundos donde todos estamos conectados. Todo en conciencia, en energía. Dharma son hilos invisibles de tiempo, espacio y dimensiones que nos unen en todos los tiempos, a todas las personas, en espacios siderales y en todas las situaciones. Y este tejido, este oficio, ¿quién lo hace? ¿Con qué material y cuál es el resultado? Forma o crea una tendencia en cada uno de nosotros en la encarnación. Y tiene una relación también muy grande con la misión y el destino, porque esta energía, este Dharma es una fuerza enorme, es una fuerza misteriosa, desconocida, que renueva permanentemente, renueva las células, las mías y la de todos ustedes. Las células de mi cuerpo en este momento no tienen nada que ver con mis células hace un año, hace 20 o cuando nací. Precisamente porque es esa fuerza misteriosa conectada que forma esa tendencia. Otra cosa que habla del Dharma es la respiración. Si nosotros vemos nuestros pulmones, son como las raíces de un árbol y el cerebro es la copa de los árboles. La respiración es tántrica, la respiración es dármica y es esa contracción y esa expansión del universo. Se repite en el cosmos y es representación del Dharma. ¿Qué otra cosa podemos hablar de esto? El árbol. Acabo de mencionarlo, el árbol y sus raíces. En todas las civilizaciones. Otra cosa que es un signo muy moderno de ese tejido, que conocemos hoy, porque eso ya se sabía, como ese desorden ordenado, que la ciencia ha calificado de desorden ordenado, que son los fractales. El Dharma. El Dharma que está más allá de la ley. ¿Por qué? Porque la ley está metida dentro de ese tejido, dentro de ese tiempo, espacio, dimensiones. Entonces, hay ciclos. Ahí viene el símbolo, por ejemplo, de la rueda. La rueda, y hay varias ruedas, hay la rueda de los 8 radios que tiene que ver con el conocimiento, que tiene relación con ese óctuple sendero del señor Buda, donde la primera vuelta o el primer ciclo, el segundo y así sucesivamente, y tiene un conocimiento profundo dentro de cada uno de esos ciclos. Está también, por ejemplo, esa rueda del samsara que tiene 6 radios, y esa rueda del samsara que tiene 6 radios ya es muy de acá, de este mundo, de estas dimensiones nuestras. Existe también un tema grande, hermoso, de los 10 cielos de Buda. Y es esos ciclos,
es ese conocimiento, es todo eso que está más allá de la ley. No puedo dejar de mencionar el yin y el yang en el Tao. Idéntico, idéntico al Dharma. Es, si le vamos a dar un nombre, la doctrina del orden. Ese principio que todo lo une y que existe una secuencia natural. Y es el Dharma. ¿Qué hay que mencionar también? Ese árbol de vida, esa estructura, ese esqueleto, ese andamio de la Cábala, donde una estrella se repite y se repite y se repite, y habla de mundos y habla de dimensiones. O aquí en Sudamérica, esa representación con la chacana aymara, que parece unas escaleras que van a una pirámide, absolutamente comunicante con las canchas. Y las canchas son las dimensiones. El espiral. El espiral sí o sí es el más hermoso, el más grande símbolo del Dharma. Por el movimiento de los cuerpos. Los cuerpos, esa espiral no está solamente aquí, en esas dos fuerzas, está en todos los cuerpos, está en nuestra biología, está en la energía, está en la memoria, está en la geometría sagrada, está en las runas, en las estrellas, en los glifos indígenas, está en todo. En los vegetales, en los esquemas de las flores, en muchos patrones naturales, símbolos todos sagrados del Dharma. Yo sé que los anteriores son pocos ejemplos, pero por lo menos, queridos amigos, es un punto de partida para identificarlos, para reconocerlos, porque se han perdido. Toda esta simbología se ha ido diluyendo con el tiempo, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a la página de Hilda Strauss, hagan clic en el botón de radio y vayan a las meditaciones. Y por favor, pongan mucha atención en esa música tan especial que ayuda en la sensibilidad y en la concentración y por lo tanto nos ayuda en ese camino de evolución espiritual. Gracias, hasta un próximo video y un próximo tema.